¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con la parte de teoría de funciones trigonométricas. Lo que vamos a ver en esta sesión es lo que está comprendido en la página 443, 44 y 45 del SPIVAC, que es con lo que termina. Eh, y posteriormente vamos a hacer algunas demostraciones en la siguiente sesión de las definiciones geométricas que vimos al inicio, ver que de veras coinciden con esta definición que hemos dado, y también que este número pi garigoleado coincide con el pi clásico. Entonces, una de las cosas que nos faltan, justamente que están desarrolladas en el SPIVAC, son tratar de probar ciertas identidades de el seno de la suma de dos parámetros. Entonces, para ello necesitamos probar ciertas proposiciones auxiliares que salen del cálculo. Entonces, las siguientes proposiciones las vamos a utilizar para eso. Entonces, la primera es la siguiente. Supongan que tienen una función que es dos veces derivable y que satisface las siguientes condiciones. Cuando calculas su segunda derivada y se la sumas a la función original, es la constante 0, que la función en 0 vale 0 y que su derivada en 0 vale también 0. Entonces, con estas condiciones se debe de cumplir que f es la función 0. ¿Sale? Bueno, y la demostración, pues, es utilizar una ecuación cuyo valor de derivada vaya a ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta ecuación de aquí y la vamos a multiplicar por f'. Entonces, vamos a obtener que f doble prima por f' más f por f doble prima es igual a 0. Y si se dan cuenta, esto de aquí, cada uno de esos sumandos es la derivada de ciertas funciones. Entonces, si calculas la derivada de... Perdón, aquí es f' nada más. Si calculan la derivada de la función f al cuadrado, obtienen 2f por f'. Y si calculan la derivada de f' al cuadrado, obtienen 2f' por f doble prima. Entonces, por lo tanto, al sumar estas dos ecuaciones que vamos a obtener, que f cuadrado prima más f' cuadrado es lo mismo que 2f por f' más 2f' por f doble prima, que según lo que tenemos aquí arriba, eso es 2 por 0, que es 0. ¿Sale? Pero justamente lo que estamos teniendo de este lado, pues es derivar la suma de funciones f cuadrado más f' cuadrado. Por lo tanto, estamos obteniendo que la derivada de cierta función es 0, justamente de esta función. Entonces, esa función tiene que ser una constante. Entonces, por lo tanto, f cuadrada más f' cuadrada es igual a alguna constante. Para calcular la constante vamos a utilizar esta información. Justamente evaluando 0, obtenemos que f cuadrado en 0 más f' cuadrado en 0,
por hipótesis es 0 cuadrado más 0 cuadrado, que es 0. Y esto implica que la constante es igual a 0. Sale. Entonces, de ahí obtenemos, por lo tanto, que para todo x, f cuadrada de x más f prima cuadrada de x es igual a 0. Pero ahora noten que estos valores son números mayores o iguales que 0 siempre. Entonces, si sumas dos números mayores o iguales que 0 que te están dando 0, eso implica que cada uno es 0. En particular, f cuadrada de x es 0. Y eso implica en particular también que f de x es 0. Y eso fue para cualquier valor arbitrario. De donde se acaba esta demostración. Y entonces tenemos de veras que si una función satisface estas condiciones, va a ser la función idénticamente 0. Sale. ¿Y esto para qué va a servir? Bueno, con esto vamos a poder demostrar cierta caracterización de funciones que satisfacen la ecuación diferencial que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer una proposición que en teoría se ve más general, que es la siguiente. Si f es 2 veces derivable, y además se cumple esta ecuación que habíamos visto, f más f doble prima es igual a 0, y f en 0 es un valor a, y f' en 0 es un valor b, entonces, para todo x, f de x coincide con ser una combinación lineal de las funciones seno y coseno. F de x es lo mismo que b seno de x más a coseno de x. ¿Sale? Entonces, de alguna manera esta proposición dice que cualquier función que satisface esta ecuación diferencial está perfectamente relacionada con las funciones trigonométricas que acabamos de definir. Ok. Y utilizando la proposición anterior, esta demostración no es muy difícil. Entonces, vamos a considerar la función h de x igual a f de x menos b seno de x menos a coseno de x. ¿Sale? Entonces, si probamos que esta función h es 0 siempre, pues tendríamos en particular que f de x es igual a la combinación que queremos. Entonces, para eso, pues vamos a ver que se cumplen las hipótesis de la proposición anterior. La proposición anterior necesitaba utilizar la ecuación la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver que h' de x doble prima más h de x, ¿qué es? Entonces, bueno, h es 2 veces diferenciable porque es una álgebra de funciones 2 veces diferenciable, por eso tiene sentido hacer esto. Y vamos a calcular su segunda derivada. Entonces, esto va a ser lo mismo que f doble prima de x menos b, y hay que derivar seno 2 veces. Entonces, la primera te da coseno, y luego derivar coseno te da un menos seno, entonces queda menos seno de x. Y derivar coseno, la primera vez te da menos seno, y derivar menos seno te da un menos coseno, entonces queda menos coseno de x. Eso fue de la parte de la segunda derivada. Y le tenemos que sumar la h, que es igual a f de x menos b seno de x menos a coseno de x. Sale.
Entonces fíjense que este se simplifica con este cuando haces la suma. Y esto nada más queda f doble prima de x más f de x. Pero por hipótesis, la f satisface que este valor de la derivada en un punto más la función solita es 0. Entonces, en resumen, logramos probar esto, que la segunda derivada de la función más la primera derivada, que más la función normal, es igual a 0, que es el primer ingrediente que necesitamos en la proposición. Y ahora vamos a hacer las evaluaciones en 0. La evaluación en 0 pues va a quedar f de 0 menos b por seno de 0 menos a coseno de 0. Ahora, sabemos que f de 0 es el valor a. Sabemos que seno de 0 es 0. Y sabemos que coseno de 0 es 1. Entonces esto no queda más que a menos a, o sea, 0. Y el valor de la derivada en 0 de esta función h, pues es la derivada de f en 0, acuérdense, h era esto, menos b, la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de coseno, que es menos seno. Y esto es en 0. Sale. Pero la derivada de f en 0 es b, coseno de 0 es 1, y menos seno de 0 pues es menos 0. Entonces esto queda b menos b, que es 0. Sale. Entonces con esto ya tenemos los tres ingredientes, la ecuación diferencial, el valor de h en 0 y el valor de la derivada en 0. Entonces, por la proposición anterior, tenemos que la función h tiene que ser 0 para todo x. Pero pues esto implica justamente lo que queríamos. F de x es lo mismo que a seno, perdón, b seno de x más a coseno de x. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a querer esta proposición? Pues ahora sí, recordemos cuál es la identidad de la suma. La identidad de la suma nos dice que para cualquier x, y que esté en los reales, se satisface que seno de x más y es lo mismo que seno de x coseno y más coseno x seno y para coseno, que coseno de x más y es lo mismo que coseno x coseno y menos seno x seno y. Sale. Bueno, esas son las identidades y justamente los vamos a demostrar con la proposición que acabamos de justificar. Entonces, por un momento vamos a considerar una y que esté en los reales, que sea fija, y consideremos la función f de x igual a seno de x más y. ¿Sale? Entonces la y es fija, entonces esta es una función que solo depende de x. Va. Entonces, al hacer la segunda derivación de esta función, la primera vez nos da coseno de x y la segunda vez nos da, bueno, vamos a hacerlo a pasos. La primera derivada es coseno en este parámetro
multiplicar por la derivada de este argumento. Pero como y es una constante, entonces esa es derivada 0 y como x es la función identidad, pues queda 1. Entonces esto queda nada más coseno de x más y. Y luego la segunda derivada, por un argumento muy parecido, va a quedar ahora la derivada de coseno, que es menos seno, evaluado en x más y, multiplicada por 1 más 0, que es lo mismo que menos seno de x más y. Sale la segunda derivada. Ok, entonces esto implica que f más f doble prima justamente es 0 porque son iguales salvo el signo, ¿no? Ok, entonces esta es una de estas funciones que satisface esa ecuación diferencial y además pues podemos calcular sus valores. F de 0 es lo mismo que seno de 0 más y, o sea, seno de y. Y la derivada en 0 pues es coseno de 0 más y, que es lo mismo que coseno de y. Entonces este es el valor A y este es el valor B que tenemos que aplicar ahora en la proposición anterior. Entonces, por lo tanto, utilizando la proposición anterior, tenemos que la función f, que era lo mismo que seno de x más y, es lo mismo que, a ver, recuerdo, era b, o sea, b en este caso es coseno de y, multiplicado por el seno en x, más a, que en este caso es seno de y, multiplicado por el coseno en x. ¿Sale? Que justamente es la identidad que queremos para seno. De manera muy análoga se puede hacer para coseno. Ya lo voy a hacer más rápido. Definimos ahora no sé, vamos a ponerle h chiquita como coseno de x más y. Recuerden que pensamos a la y como una constante fija. Y entonces al derivar h nos va a quedar menos el seno x más y multiplicado por 1 más 0, o sea, menos seno de x más y. Y en la segunda derivada va a quedar menos la derivada del seno, que es coseno, x más y, multiplicado por la derivada de x más y, que de nuevo es 1 más 0. O sea, queda menos coseno de x más y. Y entonces se cumple que h más h doble prima es igual a 0, porque pues estas cosas son iguales, nada más con el signo cambiado. Y h en 0 pues es lo mismo que coseno de 0 más y, que es coseno de y. Y h' en 0 es lo mismo que menos seno de 0 más y, que es lo mismo que seno, menos seno de y. Entonces este es el papel del A y este es el papel del B ahora. Entonces, por lo tanto, coseno de x más y, que es la función h, en x es lo mismo que menos seno de y, seno de x, más el a, que es coseno de y, multiplicado por coseno de x. Que justamente si es la identidad, nada más hay que voltear los sumandos. Ok. Entonces, de aquí se siguen justamente las identidades de suma. Aquí tenemos la de coseno y aquí antes hicimos la de seno. Ok. Y eso fue para cualquier y que tomamos fijo. Y las cosas la obtuvimos para las x variando en el dominio de seno y coseno. Entonces se vale para todo x con un y fijo.
pero realmente no utilizamos nada en concreto de la y, entonces podríamos replicar esta demostración para cualquier y. Entonces, por lo tanto, para todo x y y se pueden hacer estas identidades y entonces se cumplen las identidades de suma. Bueno, en particular, pues alguno de los corolarios que son unas identidades que también seguramente han visto, pues es lo siguiente. Para todo valor alfa se satisface que el seno de 2 veces alfa es lo mismo que 2 seno de alfa coseno de alfa. Y que el coseno de 2 alfa es lo mismo que coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Ya las justificaciones, pues nada más es utilizar las identidades que acabamos de hacer. Entonces, seno de 2 alfa, según nuestra identidad, pues esto lo pensamos como seno de alfa más alfa. Esto es lo mismo que seno del primer valor multiplicado por coseno del segundo valor más seno del segundo valor multiplicado por coseno del primero. Son justamente términos iguales, entonces queda 2 veces este término. Y para el coseno, pues usamos la identidad de coseno, es coseno del primer valor. Que para esto pensamos a coseno de 2 alfa como coseno de alfa más alfa. Entonces coseno del primer valor multiplicado por coseno del segundo valor menos el seno del primer valor multiplicado por el seno del segundo valor, que pues es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Tal vez han visto estas identidades de coseno de las siguientes otras maneras, como 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, o como 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Y eso, pues nada, es utilizar las identidades pitagóricas, ¿sale? Porque pueden sustituir, por ejemplo, para la primera, pueden sustituir seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, y de ahí van a obtener esta. Y para la segunda pueden sustituir coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado y les va a quedar esta de acá. ¿Ok? Bueno, y pues hay otras identidades con tangente y cosas así, pero en realidad todas se desprenden de las seno y coseno. Entonces, esas tal vez las podemos dejar como ejercicios. Y pues por el momento creo que sería todo. Lo que importa de esta parte, pues es justamente, bueno, que utilizamos esta proposición para saber cómo son las soluciones de cierta ecuación diferencial con unas condiciones iniciales. Y luego, como aplicación y como parte de lo que ya desarrollamos para las trigonométricas, logramos resolver esta ecuación diferencial en general. Una función que satisface esa ecuación diferencial, pues tiene que ser de esta forma. Y con eso de aplicación se obtuvieron las identidades de el seno y el coseno para suma de valores. Y pues ya. Eso sería todo.